continuando con el clamor de medianoche, que es tratar de encontrar la puerta abierta. ¿Cuál es la puerta abierta? Y nosotros sabemos que la puerta es Jesús. Entonces vamos a tratar de diferenciar a los dos Jesús que conocemos. Por ahí conocemos a uno y tenemos que encontrar a la otra puerta. Y tenemos que ver la diferencia entre las dos puertas. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. ¿Cuál es la puerta abierta? Entonces, después de oír el clamor de medianoche, despertarse, ver la señal de los tiempos y entender que están en el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación de la iglesia remanente, porque eso es lo que vimos cuando vimos estas señales de los tiempos, o sea, la formación de la Triple Alianza, después de la unión en puntos comunes de doctrinas, que nos indica que la nuestra es la última generación, y empezar a arreglar sus lámparas. Entonces, con sus lámparas encendidas, las vírgenes deberían buscar y encontrar la puerta que Jesús dejó abierta delante de ellas, la puerta estrecha, para que pudieran entrar por ella y empezar a recorrer el camino angosto que las llevará a la ciudad de Dios. Y leemos en Mateo 25, 6 y 7. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Porque todas al escuchar van a ir a la Biblia y ahí su fe va a ser probada. ¿Por qué? Porque van a ver en la palabra de Dios cosas que no habían visto. Y Jesús le dice al ángel de la iglesia Reforma, al que salió de Babilonia: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Y justamente dice, a ver, hay otro, yo soy el santo, el verdadero, el que anunció, el que recibió de Dios el rollo que abrió y le mostró a Juan, es el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, porque supuestamente hay otro que le dio otras llaves. ¿A quién? Al hombre pecado. Porque el otro Jesús le dio la llave del reino, de su reino, al hombre pecado. Pero Jesús dice, el verdadero dice, yo tengo la llave de David, y es una sola, no son dos. Y el que abre, ninguno cierra, y cierra, ninguno abre. Yo conozco tus obras, le dice a los miembros de la iglesia Reforma. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque esa puerta está abierta. Aunque se perdió el conocimiento de cuál es la puerta, sigue abierta. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, porque esta iglesia es la que tenía la palabra de Dios, y no has negado mi nombre. Y en Apocalipsis 3:12, esta es la promesa al que busque y encuentre la puerta abierta. Al que venciere, yo le haré columna el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. O sea, con él voy a reedificar los lugares asolados, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, dice él. ¿Por qué dice mi Dios? Porque nos está hablando como nuestro hermano, porque él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros, para poder llegar a Ciudad de Dios, tenemos que recorrer el camino que él recorrió. Por eso nos dice el nombre de mi Dios, porque él recorrió ese camino tomado de la mano de su Dios. Y vamos a ver ese camino, tenemos que entender cómo él recorrió el camino. Y escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. O sea, porque el que llega al final del camino y entra a las puertas de la ciudad de Dios será parte de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, acá hay una puerta abierta. ¿Y cuál es esa puerta abierta? Y la puerta es el santo, el verdadero Jesús. Él es la puerta por la que se entra a la presencia de Dios. Eso anunciaba la profecía. Es la puerta por la que se entra al reino de Dios, al lugar de su santuario. Él es, como dice la profecía, la puerta de Jehová, por la que entrarían los justos, los que habrían lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y entrarían por ella al lugar del santuario de Dios, al templo de Jehová, y llegarían a ser parte del pueblo que conocería a su Dios. El que es la puerta del templo de Jehová, como dice la profecía, es también la piedra del ángulo del templo de Jehová, porque Jesús tiene muchas, digamos, hay muchas cosas que son símbolos de él en el templo de Dios. Y en Juan 19 leemos, Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora, ¿cuál es la puerta de las ovejas, la verdadera puerta? El verdadero Jesús. ¿Y qué significa el que por mí entrare? O sea, el que por mí entrare, el que entra por esta puerta, entra a un lugar distinto donde está. ¿Y cuál es ese lugar? Es el templo de Jehová.
Ahora, y leemos en Salmos 118, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. ¿Alabaré a quién? A Jehová. Ahora, y esta es la profecía, dice, esta es puerta de Jehová. ¿Qué significa puerta de Jehová? Por esta puerta se entra a la presencia de Jehová. Por ella entrarán ¿quiénes? Los justos. O sea, ¿quiénes son los justos? Los que fueron justificados, los que lavaron su ropa en el sangre del Cordero. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Cuál es esa piedra? Es Jesús, el verdadero Jesús. Ha venido a ser cabeza del ángulo, y no solamente cabeza del ángulo, sino es la puerta de Jehová. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y por eso, esa iglesia primitiva, la que había entrado a la presencia de Jehová y era parte del templo de Jehová, elevaba una bandera, un blanco puro, donde estaba escrito, como Dios les mostró en el Esquire, pureza y santidad a Jehová. Esa iglesia es la que fue perseguida por los paganos durante el periodo de Esmirna. Y los paganos llevaban una bandera negra sobre la cual se veían figuras, las imágenes de sus dioses, imágenes del sol, la luna y las estrellas. Ahora, esta bandera blanco puro es la que tiene que elevar el pueblo de la iglesia remanente. Es la bandera que Dios le dio. Porque esa bandera, justamente, es la que van a elevar los que vuelvan a tener la fe de la iglesia primitiva. Y los miembros de la iglesia primitiva eran los justos que entraban por la puerta abierta al reino de Dios y empezaban a recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús, hasta que llegó el tiempo de la apostasía y fue introducida en medio del pueblo de Dios la abominación desoladora, otra puerta, otro camino, el camino espacioso que lleva a la perdición, porque desde el tiempo de la apostasía hay otra puerta. Y como Dios le mostró en el Ajuay, esa puerta está en la bandera negra de los paganos, que fue cristianizada. Como dice Elena, entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Entonces, al arriar la bandera, ¿qué hicieron? Negaron el nombre de Jesús. Negaron el verdadero Jesús. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Ahora, ¿qué hay en la bandera negra? Hay imágenes a las que los apóstatas llaman Jesús. Pero ese Jesús no es el verdadero, es otro Jesús. Cuando el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, se perdió el conocimiento de la puerta verdadera y del camino verdadero. Pero cuando los miembros de la iglesia remanente completáramos la obra de reforma y encontráramos la puerta que todavía estaría abierta, volveríamos a entrar al reino de Dios y se produciría, como dice Elena, el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Ahora, porque eso es lo primero que tenemos que hacer cuando nos despertamos. Y Elena dice claramente, testimonios para los ministros, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo. ¿Qué hay que mostrarles? ¿Cuál es la puerta y cuál es el camino verdadero? Porque la luz del clamor de medianoche ilumina la puerta y muestra el camino a la ciudad de Dios. Y como lo leímos ya esta cita el otro día, Dios suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Porque lo único que se necesita para ser un mensajero de Dios es desear llevar el mensaje de Dios, no otra cosa. Y todos los que quieran llevar el mensaje de Dios, Dios los va a capacitar para que puedan llevarlo. Entonces, como Jesús nos advirtió en el Sermón del Monte, cuando llegara el tiempo de nuestra prueba, delante nuestro habría otra puerta. ¿Cuál? La puerta ancha, la otra puerta, estaría delante nuestro, porque los lobos vestidos de ovejas, los siervos de Jezabel, la habrían puesto delante nuestro, para engañarnos y hacernos entrar por ella, no al templo de Jehová, sino a la sinagoga de Satanás. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7, 13 al 15, entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora, y este es un mensaje para el pueblo adventista, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué tenemos que hacer? No es la que está frente a nosotros, no es el Jesús que está frente a nosotros, no es el Jesús que conocemos, la verdadera puerta. Hay que hallar la puerta, hay que buscar al verdadero Jesús. Por eso Jesús nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿A qué vienen los lobos rapaces? A hacernos entrar por la puerta ancha. ¿Y dónde está definida la puerta ancha? En la doctrina de Jezabel. O sea, como Dios lo anunció, vienen a darnos a beber del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Eso es lo que produciría la caída de Babilonia. Porque el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque ha hecho beber ¿a quién? A todas las naciones. Y en 1844, cuando Dios separó al pueblo adventista, había una nación que no la había bebido. Ahora, pero cuando le da al pueblo de Dios, por medio de sus siervos, Jezabel, a beber del vino el furor de su fornicación, ahí cae. Y después que cae, llega el tiempo a la última generación, porque esa es una señal muy clara. Porque el mensaje del segundo ángel vuelve a ser verdad presente. Y después de despertarnos y ver la señal de los tiempos que nos muestran que la venida del esposo está a las puertas, nosotros deberíamos arreglar nuestras lámparas y buscar a quién, a la puerta abierta hasta hallarla. ¿Cuál es la puerta ancha? Se cumplió la profecía, ya fueron puestas delante de nosotros la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, el falso Jesús que fue introducido en medio de la iglesia de Roma en el tiempo de la apostasía. Sí. Y sí. Ahora, si no hubiera sido así, todavía faltaría para que llegara el tiempo a nuestra prueba. Ahora, pero ya pasó. La palabra profética más segura ya se cumplió. El Jesús puesto delante de nosotros es la puerta ancha, por la que el santo, el verdadero Jesús, nos amonesta a no entrar. Y al que no adora, y fíjense, a este Jesús, el que está puesto a nosotros, delante nuestro, es el que no adoraron los miembros de la iglesia primitiva, cuando los apóstatas elevaron la bandera negra a los paganos. ¿Por qué? ¿Por qué los mataron? Por no adorar justamente al Dios que elevaron. Ahora, ¿pero qué tenemos en nuestra iglesia? Fíjense, esta es la creencia fundamental número 2. La Trinidad. Pero la Trinidad es lo que elevaron los apóstatas en el edicto de Tesalónica. Es la bandera negra de los paganos. Y empezaron a perseguir y a matar al pueblo de Dios porque no la adoraban. Ahora, ¿qué dice nuestra creencia? Dice, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de 3 personas coeternas. Ahora, pero cuando hablan de Dios, no hablan de una persona, hablan de la Trinidad. Y vamos a ver por qué estos conceptos vienen de Roma. Pero el Dios, la Trinidad, que es inmortal, es una unidad de 3 personas coeternas. Este es el concepto. Este es el Dios puesto delante de nuestro. Pero ¿qué pasa? ¿Este concepto es verdadero o falso? Y Roma lo define de ese modo. Y acá en sus imágenes muestra que el Dios Sol es el que se manifiesta, que es el Dios eterno, que es la esencia, la sustancia, el Dios, el ser divino en su unidad, como se llama Roma, que se manifiesta a través de 3 hipóstasis, de 3 personas. Pero este concepto, esto está en nuestra iglesia. Y directamente decimos, adoramos al mismo Dios que Roma, al Dios de la Trinidad. Y en la creencia fundamental número 4 aparece el Hijo. ¿Y qué dice acá nuestra creencia? Dios, el Hijo eterno, que se encarnó como Jesucristo. Dios, el Hijo eterno, se encargó como Jesucristo. Entonces, el Jesús que está puesto en nuestro es Dios, el Hijo eterno, un Dios Hijo eterno, que es parte de la Trinidad. Y por medio de él se crearon todas las cosas. O sea, es el agente creador, como aparece en el credo de Nicea. Y es verdadero y eternamente Dios. O sea, fíjense, hay 3 personas que son Dios. Y nació no de María, sino de la Virgen María. Ahora, nosotros no llamamos a María la Virgen María. Llamamos a María María. ¿Y por qué acá aparece de la Virgen María? Es un concepto católico. Ahora, esto es lo que tenemos en nuestras creencias, pero este es el verdadero Jesús. ¿El Dios de la Trinidad es el Dios verdadero?
Como podemos observar, ahora tenemos 28 creencias fundamentales a las que llamamos el fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día, y vemos que en esas creencias fundamentales fue introducida, ¿qué cosa? La Trinidad, porque el Dios de la Trinidad es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, porque le identificamos a la historia como el Dios de la bestia romana, justamente que fue introducido en lugar de Jehová, y en cuya defensa se persiguió al pueblo de Dios, se asoló al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos delante nuestro? Al Dios de la Trinidad y al Jesús que, después de unirse en puntos comunes de doctrina y formarse la imagen de la bestia, la imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar, ahora adoran juntos Jezabel y el falso profeta. Y esto lo vimos, este evento es la unión en puntos comunes de doctrina, y acá hay un párrafo de lo que dijeron. Porque justamente en ese evento anunciaron que de luego 40 años de diálogo ecuménico se habían unido en puntos comunes de doctrina. Y el cardenal Casper señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común. ¿En qué? En Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal y como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos, ¿no? Y este es el fundamento común. Ahora, nosotros tenemos el mismo fundamento que Roma. Ellos se unieron, fundamento común. Y nosotros lo tenemos. Ahora, ¿y qué dicen nuestros teólogos? Fíjense, ese punto de unión entre el mar y la tierra es la arena del mar. Y es la falsa roca que son dioses, que dice la profecía. Pero nuestros teólogos en la Trinidad, el libro de la Trinidad, páginas 10 y 11, dice lo siguiente. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. ¿Para qué? Para encontrar un terreno común con ellos. Ahora, ellos se unieron en este fundamento, en la Trinidad, y el Jesús definió la Trinidad para andar juntos. ¿Y qué dicen nuestros teólogos? Que nosotros también queremos estar junto con ellos. Ahora, que queremos unirnos a la bestia del falso profeta de la adoración de su Dios. Pero ellos adoran al dragón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo adventista estaría claramente dormido, porque un cristiano de la iglesia primitiva, al ver esto, por supuesto, no lo adoraría, porque no lo hicieron y fueron perseguidos, asesinados por no adorar al Dios de la Trinidad ni al Jesús definido en la doctrina de la Trinidad, porque el pueblo conocía a su Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Y como estamos dormidos, no nos dimos cuenta. Ahora, pero cuando nos despertamos y vemos la señal de los tiempos y vemos que estos son los puntos comunes, los puntos que unen a la bestia y al falso profeta en la adoración del dragón, decimos, ¿qué hace esto acá? ¿Qué hace en medio de la iglesia adventista? Y es el cumplimiento de la profecía, porque tenía que pasar. Entonces la introducción en medio del pueblo de Dios, de la falsa roca que son dioses, porque a nosotros se nos dice que este es el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero el Dios del Antiguo Testamento es la roca, la verdadera roca. Es la roca, es Jehová este Dios. Y también del vino de la vid de Sodoma, como Dios anunció, el vino de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto, es una señal que también nos muestra que este es el tiempo en el cual Dios anunció que Él juzgaría a su pueblo. Y lo anunció en el cántico Moisés el Cordero, donde mostró lo que estaría pasando en este tiempo en medio de la iglesia remanente. ¿Y qué dice ahí? Deuteronomio 32, 31 y 39, porque este es el cántico Moisés el Cordero, que como vemos en Apocalipsis 15, van a cantar todos los redimidos. ¿Y qué dice? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, porque esta es una roca falsa, porque la roca verdadera es Jehová, y aún nuestros enemigos son jueces de ellos. ¿Por qué? Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Ahora, ¿el Jesús de ellos cuál es? Porque Jesús es la vid. Yo soy la vid verdadera. Pero tiene una vid, ¿pero cuál es? La vid de Sodoma. La vid de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, es la vid de ellos. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, porque el vino de Babilonia es veneno de serpientes. ¿Quién lo inspiró? La serpiente antigua. Y ponzoña cruel de áspides.
Y Jehová dice, ¿no tengo esto yo guardado conmigo, sellado mis tesoros? Esta es una profecía que está sellada, pero que van a entender el tiempo donde se cumple. ¿Cuándo es el tiempo? El tiempo en que Dios juzgaría a su pueblo. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? ¿El juicio a Babilonia? No, a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo ahora? La iglesia remanente, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. O sea, ¿qué va a hacer? Él cuando viera que el pueblo de Dios estuviera en condición de la Odisea, empezaría a llamarlo. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Estaríamos todos esclavos. ¿Por qué? Porque si no conocemos la verdad no podemos ser libres. Y dirá, ¿a quién le dirá? A su pueblo. ¿Dónde están sus dioses? ¿Qué tendría su pueblo? Dioses. La roca en minúsculas, la falsa roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la iglesia adventista? Se tenía que cumplir la profecía. Y tenemos una falsa roca que son dioses. ¿Y qué dice Jehová? Como dijo Elías, levántense. Ahora, si ustedes le oran a esos dioses, ¿quién tiene que contestar sus oraciones? Ellos. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si le oran a esos dioses, ellos tienen que contestarles. ¿Y por qué está la condición en la que está el ángel de la Odisea? ¿A quién le está orando? Y ese es el problema. Ahora, no le está orando a Jehová. Le está orando a la falsa roca. ¿Y quién tiene que contestar? Como en el tiempo de Elías, tiene que contestar la falsa roca. Hay un micrófono abierto, si alguien se da cuenta. Entonces, ¿qué dice Jehová? Ved ahora, abran los ojos. Ved ahora que yo soy. ¿Y qué habla con una persona singular? Yo, primera persona singular, yo soy. Y no hay dioses conmigo. Con la verdadera roca hay dioses. No, dice él. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora, esto es algo muy claro. ¿Cuál es la verdad acerca de Dios y acerca de Jesús? Como Jesús lo indicó, el verdadero conocimiento de Él y de su Padre es la vida eterna. Y solamente el conocer la verdad nos puede hacer libres. Como leemos en Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, la única forma de que nosotros volvamos a ser libres es que conozcamos la verdad, porque mientras tanto estamos engañados y esclavizados. Ahora, por eso vamos a ver, justamente porque como tenemos la Trinidad delante nuestro, vamos a tratar de ver qué es lo que pasó. ¿Por qué todas las vírgenes dormidas llegarían a comprar lo que se vende en la Odisea? ¿Por qué todas llegarían a tener el mismo tesoro? Y ese tesoro haría que todas llegaran a estar en la misma condición. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué todas las vírgenes comprarían lo mismo? Si eso no es verdadero. Y una de las razones es que después de que en el año 380 después de Cristo fuera emitido el edicto de Salónica, por el que la bestia romana perseguiría y asesinaría a los herejes que no adoraban a Dios la Trinidad, cuando en el año 382 después de Cristo el Papa Damaso ordenó crear la Biblia católica, la doctrina de la Trinidad fue la principal doctrina que los sabios de Roma buscaron reflejar en ella, en los cadáveres de los testigos. ¿Por qué? ¿Y cuál es el resultado? Está en nuestra Biblia, está claramente definida la doctrina de la Trinidad. Por esa causa, en el Nuevo Testamento de la Biblia Católica encontramos un amplio soporte a la doctrina de la Trinidad. Y esa es una de las principales razones por las que, antes de arreglar sus lámparas, las vírgenes creerían que esa es la verdad. Acá me falta es, después lo voy a corregir. Fíjense, ¿los adventistas creen que esa es la verdad? Claro que sí.
Ese es el problema. Porque es una de las principales razones. Porque además tienen los ojos cerrados a la luz de sus lámparas. Pero, ¿por qué los adventistas creemos y creímos en las doctrinas que tenemos? Porque se nos muestra un soporte bíblico a esa doctrina. Inclusive si vas a lo que sería el catecismo de ellos, el artículo 351 y 352, ellos se atribuyen la creación del dogma de la Trinidad. Ahora lo vamos a ver. Perdón, adelante. Entonces, un adventista que es sincero cree que la Trinidad es la verdad. ¿Por qué? Porque cuando le enseñaron lo que llamamos la fe de Jesús, con nuestra Biblia, él vio justamente lo que le mostraron. Ahora, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Roma tuvo que crear la Biblia católica? Porque había una Biblia que no daba soporte, no sostenía esa creencia. Y fíjense, esto es historia. Esto es la historia del Papa Dámaso. Y acá hay un párrafo de su historia. Finalmente, fue en el Concilio de Roma del año 382, comandado por el Papa Dámaso I, cuando la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento y de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Esta versión fue traducida del griego al latín por San Jerónimo por encargo del mismo Papa Dámaso, que en la práctica sería la primera Biblia en sentido concreto y completo de la palabra. Ahora, ¿qué pasó? Esta es la Biblia católica. Y fue traducida, justamente, como dice el edicto que mandó a San Jerónimo, a Jerónimo Estridón, traducir esa Biblia, entre comillas, que era corregirla. Y ahí se creó la Biblia católica, porque acá se creó la Biblia católica. Ahora, y es interesante notar que se conservaron algunas cartas entre Jerónimo y el Papa Dámaso. Entonces, el interés de... acá hay algo de Jerónimo, el encargado de corregir los errores existentes en las traducciones de la Biblia, lo vemos en una de las cartas de Jerónimo al Papa Dámaso, donde él le pregunta cuál era la terminología correcta que debía usar para hablar de la deidad, dado que para él, como para Roma, Dios era una esencia, una sustancia. Fíjense, este es el concepto que tenía quién, Jerónimo Estridón, el que creó la Biblia católica. Una naturaleza, como dice Roma, el ser divino es unidad, del que derivaban las tres personas de la Trinidad. Ahora, esta es la carta de Jerónimo a Dámaso. Y él se pregunta, ¿cuál es la terminología correcta para hablar de la deidad, de tres o de uno? Con esta última pregunta, además, adjunta su propia opinión. Y esta es la opinión justamente que le manda en la carta al Papa Dámaso. Y yo pregunto, ¿puede alguno ser tan profano para hablar de tres esencias o sustancias en la deidad? Hay una naturaleza de Dios, afirma él, y es única. Y solo este realmente lo es. El absoluto ser no derivó de ninguna otra fuente, es todo propio. Cuando habla del absoluto ser, como Roma, habla del ser divino, que es la esencia de la sustancia. Ahora, fíjense, vamos a saltearnos otras cosas que dice, solo Dios es eterno, es decir, quien no tiene ningún principio. Y dice, realmente merece ser llamado una esencia. Ahora, el ser absoluto en el que creía era una esencia. ¿Qué era? La esencia de los dioses, es Ahura Mazda. Es la misma esencia de los dioses paganos. Entonces, y sigue diciendo adelante, déjenlo estar satisfechos por hablar de una sustancia y de tres personas, sustituibles, perfectas, iguales y coeternas. Y esto es lo que tenemos en nuestra creencia. ¿Qué dice? Que creemos en un Dios, que es el Dios eterno, y que son tres personas iguales y coeternas. Eso es lo que tenemos en nuestra creencia fundamental, la creencia de San Jerónimo. Ahora, pero ese Dios es una sustancia, y porque es el ser divino en su unidad y se manifiesta en tres personas. Y esto es lo que creía él y estaba preocupado. Entonces,
estaba escribiendo la Biblia católica y le pedía al Papa Dámaso que le diga si esto lo reflejaba o no reflejaba en la Biblia católica. Esto es historia. Ahora, por supuesto, Jerónimo iba a supeditar su traducción de la Biblia a lo que le indicara el Papa Dámaso. ¿Qué encontramos en nuestras Biblias? Encontramos reflejado directamente el credo de Nicea. ¿Y qué dice ese credo? Creemos en un Dios Padre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Ahora, y lo interesante es que en este credo no aparece Jehová. ¿Por qué? Porque es lo común entre Constantino, entre los paganos, entre el sumo pontífice pagano y los apóstatas. Porque este concepto de Dios Padre se aplica perfectamente a los dioses paganos. Porque eso es lo que creían ellos de Zeus. Creemos en un Dios Padre todopoderoso. Y ese es Zeus. Y lo que viene es lo que pasaba con los dioses paganos. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado. O sea, fíjense, los dioses paganos eran muchos, ¿por qué? Porque los dioses engendraban hijos. ¿De qué? De su esencia, de su sustancia. Entonces, una vez que había otro Dios, ya eso era los dioses, era politeísmo. Ese es el origen del politeísmo pagano. Y de ese modo, tomando los conceptos paganos y la esencia pagana que usaban los filósofos, engendraron aquí en el credo de Nicea a un Dios Hijo. Y le llamaron Jesucristo, y era un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Como Zeus engendró a Apolo. ¿Por qué Apolo era un dios? Porque tenía la sustancia de su padre. Pero ¿cuál es el Dios en el fondo? Del cual provienen todos los dioses. La sustancia, como decía Jerónimo Estridón. Entonces, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, engendrado. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay otro Dios. Está el Dios Padre, porque los paganos, uno le muestra esto que decía, son dos dioses. ¿Por qué? Porque es otro Dios engendrado del Dios Padre. Apolo y Zeus eran dos dioses. Y acá tenemos a este Dios Padre, que es la imagen de Zeus, y el Dios Hijo, que es la imagen de Apolo. Consubstancian al Padre. Y ahora viene otro concepto, que es el concepto de agente creador. Entonces hay dos dioses. Y este segundo Dios es el agente creador por el cual fueron hechas, todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y además, este Dios Hijo es el que se hizo hombre para salvarnos. Se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día. Y creemos, dice, en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Por qué ponen el Espíritu Santo? Porque en ese tiempo la Iglesia Católica estaba dividida en dos. Y Constantino quería unirlas. Entonces, ¿qué les dijo? Bueno, esto es lo común. Porque ahí estaban los arrianos, que no creían en una tercera persona, y los trinitarios, que sí creían. Entonces Constantino los unió y repartió las iglesias del Imperio Romano. ¿En qué? Entre arrianos y trinitarios. Entonces en Roma, en Alejandría, puso dos obispos trinitarios, y en Constantinopla, donde él se mudó, puso a quién? A un obispo arriano. Y eso duró hasta el año 381, cuando se dividieron en el Concilio de Constantinopla. Pero hasta ese momento, católicos arrianos y católicos trinitarios formaban una unidad. Y los dos bebían del mismo vino. Por eso hay que tener mucho cuidado con las creencias arrianas, porque no tienen diferencia con la creencia trinitaria. Porque cuando leen la Biblia, leen los mismos versículos que leen los trinitarios para definir al mismo Jesús, que es la puerta ancha. Ahora, pero eso lo vamos a ver ahora. La diferencia radicaría en que le agregaron el Espíritu Santo. Que en vez de creer en un politeísmo de dos dioses, claro, creen en un politeísmo de tres. De tres dioses. De tres dioses, claro. Pero los tres dioses, o los dos dioses, tienen la misma esencia, la misma sustancia. Entonces, tomando ese concepto pagano, ya no hay un solo Dios, hay dos. Ahora uno puede decir, bueno, estos tres dioses forman una tríada, y ese es un Dios. Pero Roma tenía muchas tríadas, por eso a la primer tríada definida en el Concilio de Nicea la llamaron inicialmente la Agia Tríada. La Agia Tríada. A la Trinidad le llamaron inicialmente la Agia Tríada, la Tríada Santa, porque Roma tenía dos tríadas, la Tríada Capitolina y la Tríada del Aventino, las dos. Y crearon una tercera, y la llamaron la Agia Tríada, la Tríada Santa.
y el concepto es el mismo que los otros. Pero, a ver, lo importante es cuál es el verdadero Jesús, porque estamos buscando la puerta verdadera. Y en el catecismo, fíjense, Roma explica que fue ella la que formuló el dogma de la Trinidad y que ella creó una terminología propia, no existente en medio de la iglesia primitiva ni en la Biblia, usando conceptos de origen filosófico, los conceptos que sabemos que utilizó Atanasio. Que el ser divino en su unidad, el Dios al que adoran, como decía San Jerónimo Estridón, es la sustancia de la cual provienen las personas o hipóstasis que conforman a la Santísima Trinidad. Que, como lo son todos los ídolos paganos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad son personas o hipóstasis del ser divino, de la sustancia. Al que en sus imágenes Roma lo representa como el dios Sol, como Baal, el verdadero dios de Roma. Fíjense, estas son todas imágenes de Roma. Aquí a la derecha tenemos al Sol y en medio un triángulo, diciendo que Dios, el dios Sol, es la Trinidad. Y de él proceden las tres personas que aquí siempre las dibujan como, justamente, hipóstasis del Sol, poniendo el Sol, una cruz de Malta atrás y la persona delante. ¿Por qué? Porque el dios Sol es el del que proceden estas tres personas, su hipóstasis. Es el que se manifiesta en estas tres personas que tienen esta esencia, esta sustancia. Son el dios Sol. Por eso dicen Deus, bien, el Sol es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo de la Trinidad. Esa es la definición de Roma, porque ese es el dios de Roma, por eso es Babilonia. Y esto es lo que dice en el Catecismo. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia. Fíjense, no estaba en la Biblia. No es que la Trinidad era una doctrina bíblica. Roma definió, como dice ella, el dogma de la Trinidad y creó una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Ahora, ¿quién hizo esto? Los apóstatas de la iglesia primitiva. Y como dijo Jesús, tomaron cosas sacrificadas a los ídolos, porque los filósofos paganos de ese modo definían a los ídolos romanos y a los griegos. Y como dice Roma, la iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. Entonces hay un ser divino al que adoran y es la sustancia. Y lo identifican y lo muestran claramente como el Dios Sol. ¿Y qué pasa? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son hipóstasis o manifestaciones de esa sustancia. Entonces, si ese concepto lo asociamos al de Ahura Mazda, donde Ahura Mazda es el ser divino, que se manifiesta en todos los seres, justamente, divinos de todas las religiones, y Ahura Mazda es la esencia de la sustancia divina. Ese es el concepto, ¿no? Y es un concepto pagano. Como Dios le mostró a Elena de White, estos conceptos y dogmas filosóficos, la nueva terminología creada por Roma para definir el dogma de la Trinidad, son las cosas sacrificadas a los ídolos con las que fue modelada, ¿no? Aún antes del establecimiento del papado, como dice en el Conflicto de los Siglos, páginas 62 y 73, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la Iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también, a fin de extender su influencia entre los paganos. Y ella dice, así se introdujeron graves errores en la fe cristiana, ¿no? Tomando estos conceptos de la filosofía pagana, ¿no? Entonces, con estos términos filosóficos, los teólogos paganos modelaban las imágenes de sus dioses. Y cuando un dios engendraba a un hijo de su esencia, de su sustancia, había un nuevo dios en el Olimpo de los dioses. La posibilidad de engendrar hijos con su misma esencia o naturaleza es el fundamento del politeísmo pagano, el que proclama la existencia de muchos dioses que tienen la misma esencia o sustancia divina. El paganismo proclama la existencia de una esencia que es Dios, el ser divino en su unidad, que se manifiesta en todos los dioses de la Gran Babilonia, en todas las personas que tienen esa esencia y son Dios. Y por eso, justamente estas tres nuevas personas, definidas del mismo modo, son otras tres imágenes similares a las otras imágenes de la Gran Babilonia, porque usaron los mismos conceptos, la misma sustancia. Dios no definió esto. Ahora, y en el libro de la Trinidad, justamente el Casa Editora Sudamericana,
Nuestros teólogos nos muestran que ellos conocen el origen extrabíblico de estos términos y conceptos. Fíjense, página 150 del libro de la Trinidad de la Asociación Casa Editora Sudamericana. Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo como la doctrina aceptada de la iglesia. Ahora, fíjense que nuestros teólogos están llamando la iglesia a la iglesia de Roma, ¿no? Como el falso profeta que la reconoce como la iglesia de Cristo. Pero esta no es la iglesia de Cristo. Hay un micrófono abierto que si la pueden cerrar, por favor. Va a dormir. Entonces, fíjense que el concepto niceno de Cristo es la definición de ¿qué? De la abominación desoladora. ¿Y es la doctrina aceptada de quién? De la iglesia de Roma, de Jezabel, no de la iglesia de Cristo, porque los cristianos fueron muertos por no adorarla. Ahora, nuestros teólogos llaman la iglesia a Roma, ¿no? Están haciendo lo mismo que el falso profeta. Y fíjense el próximo párrafo que está en la página 153. Por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos, dice, cristianos, ¿eh? A los católicos, no los cristianos, que eran perseguidos, de la necesidad de usar la nueva terminología, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. ¿Aparecían estos términos en la Biblia? No. Y no se autolimitaron a la Biblia, sino que tomaron cosas sacrificadas a los ídolos paganos. ¿Y qué dicen nuestros teólogos? Porque esto lo reconocen, pasaron décadas antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos. ¿Por qué? Porque los cristianos no usaban esos términos, no estaban en la Biblia. Porque no aparecía en la Biblia, como ellos lo dicen, y los cristianos no los usaban y no los entendían, eran términos que usaban los filósofos. Obviamente, los verdaderos cristianos no usaban ni entendían estos nuevos conceptos, y como lo indican nuestros teólogos, pasaron décadas hasta que muchos de los apóstatas los entendieran. Pero como lo testifica el Edicto de Salónica, el pueblo que conocía a su Dios nunca los aceptó, ni aceptó la autoridad de la Iglesia de Roma. Por eso nosotros tenemos que ver claramente, o sea, viendo la historia se nos abrirán los ojos y veríamos que nuestros teólogos están engañados porque están predicando algo que es erróneo. ¿Y quién se los enseñó? Los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas. Porque los ángeles de la Odisea estarían todos ciegos, incluyendo a todos nuestros pastores, todos nuestros teólogos. Los únicos que sabrían lo que estarían haciendo serían los lobos vestidos de ovejas. Ahora, fíjense, estos términos que Roma dice que no están en la iglesia y nuestros teólogos saben que no están, en la Biblia, ¿dónde aparecen? En nuestras Biblias. ¿Por qué estos nuevos términos y conceptos que no estaban en la Biblia, ahora los encontramos en la Biblia católica? Por ejemplo, incluidos en el inicio del libro a los Hebreos, en nuestras Biblias. Esta es la Reina Valera 1960. ¿Y qué dice en Hebreos 1, 1 al 3? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Hasta aquí está bien. Y ahora se incluye el credo de Nicea, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este concepto que implica que hay un Hijo que fue el creador, el agente creador, como dice el credo de Nicea, el agente, el creador del Dios Padre, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿qué tiene? Como dice el credo de Nicea, fue engendrado de la esencia de la sustancia del Padre. O sea, es otro Dios, es el Dios Hijo. Entonces acá está un Dios Padre y un Dios Hijo que tiene la esencia del Padre y es el agente creador. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto aparece en nuestras Biblias, este es el credo de Nicea, que hay un Dios Hijo engendrado, la esencia de la sustancia del Padre, que es el agente creador. Pero justamente este concepto está claro acá. Y por eso, todo el que lee esto dice, bueno, pero esto es la Trinidad. Sí es la Trinidad, está claro. Ahora, ¿qué nos dicen estas palabras? Varias cosas que fueron definidas en el credo de Nicea.
Dios tiene un hijo, que es la imagen misma de su sustancia, que tiene su sustancia, su naturaleza, porque como su padre es Dios. Porque esa es la definición pagana. Si alguien tiene esa sustancia, también es Dios, es otro Dios. Y si hay 100 que tienen esa sustancia, hay 100 dioses. Si hay 3, hay 3 dioses. Y si hay 2, hay 2 dioses. Este Dios Hijo es el agente, el creador del Dios Padre, y este Dios Hijo es el que efectuó la purificación de nuestros pecados, es decir, es Jesús. Entonces a esta imagen la llaman Jesús. Los mismos conceptos los encontramos en el inicio del libro de Juan. En el principio era el Verbo, y con mayúsculas, como el nombre de una persona. Y el Verbo era con Dios. Entonces el Verbo era una persona que estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? No había un Dios, habían 2. Porque el Verbo era Dios, porque tenía la esencia, la sustancia del Dios Padre. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Es el creo Nicea, porque hay un Dios Hijo, que es el agente creador. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en estas palabras, supuestamente Juan afirma que la persona a la que él llama, justamente el Verbo, existía en el principio. Estaba con Dios, era Dios, tenía la misma esencia que Dios, y fue el agente creador de Dios, ¿no? Y claramente estos son los mismos conceptos de Nicea. Ahora la pregunta es, si estos términos no estaban en la Biblia, porque el concepto del Verbo es un concepto filosófico que creó Platón, ¿cómo llegaron estos nuevos términos usados por Roma para definir el dogma de la Trinidad de la Biblia? Y llegaron del modo en el que Dios se lo mostró a Ellen White. Fueron introducidas en la Biblia católica por los sabios de Roma. ¿Para qué? Para defender una doctrina. ¿Cuál? La doctrina de la Trinidad de Roma. ¿Y cuándo el Papa Dámaso dio la orden de crear la Biblia católica? En el 382, 2 años después de que se emitió el edicto de Tesalónica, y empezaron a matar a los cristianos y a asesinarlos porque no creían en la Trinidad, porque tenían la Biblia, y esa Biblia justamente no tenía estos versículos, tenía otras cosas. Ahora, ¿qué tenía? No lo sabemos. Pero obviamente, esto es nuevo. Como dice Roma, la creó ella y no estaba en la Biblia. ¿Podemos tomar a estos testimonios como verdaderos? No. No sin antes no entender cuál es el testimonio coincidente de los 2 testigos acerca de cuál es la verdad. Ese testimonio, el de los 2 testigos, es el único que puede mostrarnos cuál es la verdad, cuál es la revelación que Dios hace a sí mismo en su palabra. Como leemos en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo. Entonces no podemos tomar una declaración que encontramos en el Nuevo Testamento y que soporta la Trinidad. Como no podemos tomar como verdadera, ya lo vimos ayer, las declaraciones que dan soporte a la doctrina de la inmortalidad del alma, la existencia del infierno, etc., ni a que Jesús le dio a Roma la autoridad para perdonar pecados. Y lo probamos con el testimonio coincidente de los 2 testigos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Como dice en 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y como dice Isaías 8:20, a la ley del testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿A quiénes? A los que escribieron esas palabras en la Biblia católica. A Juan sí le había amanecido, a Pablo también, pero a los sabios de Roma no. Ahora, ¿cuál es el testimonio consciente de los testigos? Y vamos al Antiguo Testamento, y ahora sí, tomen sus lámparas y anoten esto, porque este es el testimonio coincidente de los 2 testigos. Primero, Jehová habla y se presenta como una persona singular, el gran yo soy. Ahora, ¿yo qué es? Primera persona singular, yo soy. Y si Dios se presenta como una persona singular, es una persona singular, como dijo Jesús. Si Jehová dice sí, es sí, y si no, no. Cuando Dios emite un juicio, ese juicio es eterno. Y ese es el origen del monoteísmo unipersonal de los judíos, el monoteísmo unipersonal de Jesús y de los miembros de la Iglesia primitiva, porque cuando el monoteísmo no es unipersonal, no es monoteísmo, es un verso. Y ese era el monoteísmo unipersonal de Jesús y de los miembros de la Iglesia primitiva, la iglesia que huyó de delante del dragón al desierto. Yo puedo decir, yo creo en un solo Olimpo, o en una esencia. Ahora, pero monoteísmo implica que hay una sola persona que es Dios. Y si no, es politeísmo, es paganismo. ¿Y qué dijo
Dios. Fíjense, esto es cuando Jehová llamó a su pueblo. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora, ¿quién habló con Moisés? Jehová, el Creador, el Dios de Israel. ¿Y qué dijo? Yo soy. Primera persona singular. Yo soy Jehová y Jehová es mi nombre. Jehová es el nombre de quién? De una persona singular. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo dice: yo, primera persona singular, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Yo me he acordado. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. ¿Cómo se identifica nuestro Dios? Yo soy Jehová. Soy una persona singular. Y yo os libraré, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de servidumbre, y os redimiré. Yo, primera persona singular, con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré, primera persona singular, por mi pueblo, y seré vuestro Dios. ¿Quién? Yo seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Ahora, ¿cuál es nuestro Dios? Y es una persona singular. Ahora, la iglesia primitiva le va a dar una bandera que decía pureza y santidad a Jehová. Entonces, después de liberarlos de Egipto en la primera Pascua, Jehová habló al pueblo de Israel en Horeb, y el pueblo escuchó las palabras de su pacto y de sus mandamientos de su propia boca. ¿Cuántas personas hablaron? Una sola. Y habló Dios. Él habló todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Ahora, como Dios le mostró a Elena, nosotros no podríamos guardar sus mandamientos hasta que no reparáramos la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios. ¿No un adventista que adora la Trinidad guarda el primer mandamiento? No, porque Jehová no es tu Dios. Elevó otra bandera, la misma bandera que los apóstoles de la iglesia primitiva. Ese es el problema de la iglesia adventista ahora. Y Jehová no es tu Dios, o sea que no guarda el primer mandamiento, porque Jehová no le puede decir: yo soy Jehová tu Dios. Jehová solo puede decirle: yo soy Jehová tu Dios, al que dice: Jehová es mi Dios. Y el pueblo conoce a su Dios. Jehová le dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de la servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, si tenemos una falsa roca, que es el Dios de Roma, el falso profeta, ¿tenemos dioses ajenos delante de Jehová? Sí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? Y después nos dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Ninguna imagen, aunque sea filosófica, como dice Elena, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, no te inclines ante las imágenes de la bandera negra de los paganos. Porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy una persona singular y soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia. ¿Con quién? Con los hijos de los que me aborrecen. A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ustedes fíjense en nuestras creencias fundamentales. ¿Y aparece el nombre de Jehová? No. Aparece el nombre de Dios la Trinidad, el Dios de Roma. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Se lo toma como algo vano, que no tiene importancia. Y es muy importante, porque identifica quién es nuestro Dios. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento solo lo guardaríamos cuando comprendiéramos la verdad. Y ahí podríamos predicar plenamente el sábado, porque llamaríamos al pueblo que está en Babilonia a adorar a quién: al Dios verdadero, al verdadero creador.
no al que dice Hebreos 1, 1 al 3, ni Juan 1, 1 al 3, porque ese no es el verdadero. Y ahora lo vamos a ver. El verdadero creador es Jehová. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová. Si nosotros no dedicamos el séptimo día a Jehová, no estamos guardando el sábado. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo ¿quién? Jehová, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, el pueblo que conoce a su Dios es el que conoce a Jehová y guarda sus mandamientos, porque Jehová es su Dios. Entonces, fíjense que Jehová, nuestro creador, nos dice, yo soy Jehová tu Dios, hablándonos en primera persona singular, porque Él es uno, es una sola persona, no es dos ni es tres. ¿No? Fíjense como Jesús dijo, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y si Jehová dice que es una persona, es una persona. Ese es el significado manifiesto de sus palabras en el Antiguo Testamento y ese es el significado que Jesús le dio a sus palabras en el Nuevo Testamento. Ahora, fíjense esto. En Deuteronomio 6, el 4 al 13, Dios nos dice, y le dice al pueblo de Israel, oye Israel, y nosotros somos remanente de su pueblo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuánto es? Uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. ¿A quién tenemos que amar? A Jehová. Ese es el primer mandamiento de la ley. ¿Y cómo termina? El último versículo, el 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No hay que tomar el nombre de Dios en mano. Pero cuando uno tiene que dar un testimonio, tiene que decir cuál es su Dios. Y el que juraba por el nombre de Dios sabía que no podía mentir. Si tenía que jurar por el nombre de Dios. Ahora, tenía que tener mucho cuidado. ¿Y qué dijo Jesús acerca de este pasaje? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Y citando a Deuteronomio 6, que dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que le dijo, porque era un hebreo. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? ¿Y qué significa que uno es Dios? Que es una persona y no hay otro fuera de él, porque él es Dios. Está hablando de Jehová. Y el amarle a él con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que conocer a Dios para entrar a su reino. ¿Y qué leemos en Romanos 30? Porque Dios es uno. ¿Y Él? ¿Quién? Dios es uno. Y es una persona, puede ser Él. No dice ellos. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quién justifica? El único Dios verdadero, Jehová. Y como leemos en Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Quién es el mediador? Jesús. Y Dios es uno solo. Y esa es la fe de los apóstoles. O sea que vemos que acá algo coincidente, que no tiene nada que ver con lo que dice Hebreos 1, 1 al 3, ni Juan 1, 1 al 3. Es otro testimonio de las otras palabras del Nuevo Testamento, pero coinciden con las de la antigua. Fíjense Santiago 2, 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, porque ellos saben cuál es la verdad.
¿Qué saben? Que Dios es uno. Y Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que conoce la verdad, que creen y tiemblan, y saben que Dios es uno. Ahora, por eso, este es el testimonio consciente de los testigos. Jehová nuestro Dios es uno, no hay otro fuera de él. Y es a él a quien debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Los demonios lo saben, creen, no solamente lo saben, sino que creen que Dios es uno y tiemblan. Pero por su maldad buscan engañarnos con sus doctrinas de demonios. Ese es el testimonio coincidente de los dos testigos y por eso es verdadero. ¿Cuántas personas son Dios? Una. Segundo, Jehová es nuestro Padre porque Él es nuestro Creador. Fíjense, nuestro Creador es nuestro Padre. Entonces, si hay dos dioses, o tres, o 100, y uno nos creó, ese es nuestro Padre. En el Dios de Roma, una de sus hipóstasis se llama el Padre, o Dios el Padre, porque es el Padre del Dios Hijo. Por eso se llama Dios el Padre. Al que engendró de su esencia, su sustancia, como Zeus o Apolo, y no porque sea nuestro Padre, ya que supuestamente su Dios Hijo fue su agente creador, quien nos habría creado. En cambio, Jehová, la roca, es nuestro Padre, es nuestra raíz, porque Él es nuestro creador, porque Él nos formó con sus manos y no tuvo ningún agente creador, como leemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y en Deuteronomio 32, del 3 al 6 leemos, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. Fíjense, Jehová es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, porque Jehová estaba cargando el pecado de su pueblo, todos los pecados perdonados a su pueblo. Generación torcida y perversa. Y dice así, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? ¿Quién nos creó? Jehová. ¿Y por qué es nuestro Padre? Porque nos creó. No es porque es Padre de un Dios Hijo, como dice Roma, sino porque nos creó. Él te hizo y te estableció. Y como leemos en Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, ¿quién es nuestro creador? Nuestro Padre. No un Dios Hijo de nuestro Padre. Y leemos en 1 Crónicas 29:11. Asimismo se arregló mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. ¿Quién es el verdadero Padre? Jehová, el Dios de Israel, nuestro Creador. Él es la roca, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y por eso Jesús, en el Padre Nuestro, tomó estas palabras, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y así terminó la oración. Entonces, y en Jeremías 3:19 al 20 leemos lo siguiente. Jehová dice esto, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. Y por eso Jesús enseñó, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Y por eso Jesús nos enseñó a orarle a quién, a Jehová, a su Padre y a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios, llamándolo como Padre nuestro. Y los discípulos adoraban al Dios y Padre nuestro, al que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro hermano Jesucristo, hombre. Y leemos en Mateo 6, en el Padre nuestro.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. ¿A quién tenemos que orar? A Jehová, nuestro Padre, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Para qué significan todos estos pedidos? Hay 7 pedidos, que son 7 promesas de Dios, para que Dios las cumpla. Y termina diciendo: porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y en 1 Pedro 1:3, ¿qué leemos? Benditos el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en Juan 20:17 leemos: Jesús le dijo: no me toques, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque ¿quién era el Padre y Dios de Jesús? Jehová, nuestro Dios y Padre. Y como dice Efesios 4:6, dice: un Dios y Padre de todos. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué? ¿Quién había venido a morar en ellos? Jehová, porque esa es la promesa del Evangelio. Y en Filipenses 4:19-20 leemos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termina diciendo: mi Dios, ¿quién es? Al Dios y Padre nuestro. ¿Quién es el Dios de la iglesia primitiva? Jehová, nuestro Dios y Padre. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Romanos 15:5-6, ¿qué leemos? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es el mismo testimonio de los apóstoles que del Antiguo Testamento, sí. Y leemos la última cita de Jesús, que está en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, dice Jesús. Y nunca más saldrá allí. ¿Y por qué dice de mi Dios? Porque está hablando como nuestro hermano. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de Jehová, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios. ¿Y cuántos dioses tenía Jesús? Uno solo. Mi Dios y mi nombre nuevo. Jehová, nuestro Dios, el único Dios verdadero, es nuestro Padre y es nuestro Creador. Él nos formó con sus manos y nos dio aliento de vida, y no tuvo ningún agente creador que lo hiciera. ¿Por qué? Porque con sus propias manos lo hizo. Entonces, ¿hay un agente creador que Dios usara? No, es un invento. No existe. Este es el testimonio coincidente de los dos testigos y por eso es verdadero. Ahora, voy a hacer pasar el título a la otra página para que quede más claro. Entonces, fíjese, este es un testimonio muy claro. Jehová es el único Dios verdadero y es una persona, y no tuvo nunca un agente creador. Ahora, abiertamente, porque Dios sabía lo que iba a pasar, nos dice que no hay otro que tenga su naturaleza. Pero ¿qué dice el credo de Nicea? El credo pagano. Porque eso es lo que decían paganos. Había muchos que tenían la misma esencia divina, la misma naturaleza. Y todos eran dioses. Ahora, eso pasa en el paganismo. Pero ¿qué pasa justamente con el Dios de Israel? Jehová nuestro Padre nos dice que no hay otro que tenga su naturaleza. La doctrina del Dios de Roma define que hay dos personas que tienen la misma esencia, sustancia o naturaleza que el Dios Padre y la Trinidad. ¿Por qué? Porque hay dos más que tienen la misma naturaleza, por eso son tres que tienen la misma esencia, la misma sustancia, que son todopoderosos, inmortales, omnisapientes, eternos, etc. Y lo vemos en la creencia fundamental número 2 nuestra, y que ellos trabajan juntos, se reparten roles y se conocen. ¿Por qué? Porque son coeternos y eternamente estuvieron juntos. En cambio, Jehová nuestro Dios y Padre indica claramente en sus palabras que Él es el primero y Él es el postrero, y que con Él no hay dioses, que fuera de Él no hay Dios, que no hay Dios sino Él, que no hay fuerte. Fíjense, ¿qué significa esto? No hay otro fuerte como Él, que tenga su esencia, su naturaleza. Que Él, el omnisapiente, el que lo conoce todo, el único Dios verdadero, no conoce a ninguno. O sea, claramente nos dice, la doctrina de la Trinidad es una mentira. Y leemos en Isaías 44, de 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, porque Él nos dice: yo soy el Redentor de Israel, yo soy.
Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora, cuando Dios dice esto, ¿es verdad o no? Como dice Jesús. Cuando Dios dice sí, es sí o no, y cuando dice no, es no, sí. Dice, yo soy el primero, primera persona singular. Yo soy una persona, y yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo, desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Y es claro. No hay fuerte. No conozco ninguno. Ahora, pero el Dios Padre de la Trinidad no puede decir esto. Porque hay otros dos dioses que son coeternos con él. Y que son fuertes y poderosos con él. Porque así fue definido. Ahora, pero el único Dios verdadero, Jehová, nos dice que con él no hay otros dioses. ¿Eso qué implica? Él no es parte de la Trinidad. Porque si no, con él tendría que haber dos más. Y a otra parte, él no es parte de la Trinidad, tampoco es una Trinidad, porque es una persona. La Trinidad es una institución, es una tríada. ¿Y qué pasa? El Jehová no es parte de la Trinidad. Y no es una Trinidad. Ahora, si no es Jehová el que es la Trinidad, ¿qué es la Trinidad? Es un ídolo. Y en Deuteronomio 32-39, cuando lo vimos, el cántico de Moisés el Cordero, el que nos dice, ved ahora que yo soy. Abran los ojos, unjan sus ojos con colirio y vean, yo, una persona singular, yo soy. Y no hay dioses conmigo. Estos claros, así dice Jehová, nos muestran que Jehová, nuestro Padre, no conoce a ninguno que sea Dios como Él, ni que sea fuerte como Él, que tenga su naturaleza. No hay dioses con Él. Esto descarta que Él pueda ser parte de una trinidad de dioses fuertes como Él, a los que Él conozca. ¿Encontramos el mismo testimonio en el Nuevo Testamento? Sí, y en forma clara y directa. Ese es el testimonio de Jesús. Jehová, su Padre y nuestro Padre, es el único Dios verdadero. Jesús tampoco conoce a otro que sea Dios verdadero como su Padre y nuestro Padre, al que debamos llegar a conocer para tener vida eterna, como leemos en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti. Y está hablando de una persona singular, el único Dios verdadero. No hay otro. Él conoce a un Dios Espíritu Santo, que sea como eterno como su Padre. No. Y es claro. Ahora, y la vida eterna es conocer a quién, a Jehová, y entender y conocer a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Por qué? Porque este Jesús es la verdadera puerta y es el camino. Entonces, si no conocemos al verdadero Padre, a Jehová y al verdadero Jesús, no podemos tener vida eterna. Y este testimonio este es el mismo testimonio que el de Pablo. Para él hay un solo Dios, Jehová, el Rey de Reyes y Señor Señores, nuestro Padre, el único que tiene inmortalidad. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que no hay otro que tenga ese atributo. Según la Trinidad hay tres, pero según Pablo hay uno solo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pablo no creía que hubiera otro ni otros que fueran inmortales como él, como Jehová, que tuvieran su naturaleza. Y leemos en 1 Timoteo 6, 13 al 16. Te mando delante de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios de Israel, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará quién, el bienaventurado y solo soberano. ¿Cuánto? Hay uno solo. Y ese único soberano, ¿quién es? El Rey de Reyes y Señores Señores, está hablando de Jehová, el único que tiene inmortalidad. Ahora, si Pablo hubiera creído una Trinidad, habría tres que tienen inmortalidad. ¿Cuántos dice él que tiene inmortalidad? Uno solo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, ¿qué pasa si en algún lugar, en la boca de Pablo, ponen a la Trinidad, como en la boca de Jesús pusieron la inmortalidad del alma? Y hay una incoherencia. Ahora, este testimonio de Pablo es el mismo testimonio del Antiguo Testamento. Y justamente acá hay dos testimonios coincidentes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esa es la verdad. Es el testimonio coincidente de los testigos, porque no